Hola, hola, buenas noches. Un nuevo encuentro con El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, aquí en Noche de Buenos Aires, en Cultura, la radio. Bueno, mire, hoy tenemos un programa especial con un escritor, por supuesto. Ya estuvo en este programa, JJ Rodríguez. Él vive en Gran Canaria, en España. Es autor de un libro muy importante que es Lazos de Amor, Pacto de Sangre, que fue presentado en este programa, y también de Simón el Mago. Pero bueno, el tema es hablar con un escritor que está en una zona que el mundo ha puesto la atención, con muchísima gravedad. Él vive en Gran Canaria, sabemos que en la isla de La Palma hay un volcán que está haciendo estragos, pero vamos a tomar contacto telefónico con él. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo estás, JJ? Hola, Gardo, un placer estar contigo. Sabes que me siento como si fuese un familiar y en tu programa me siento como en casa. Gracias por tu Muchas invitación. gracias. Además es colega. Colega, tenemos la segunda profesión, que es la de ser abogado, ¿cierto? Cierto, o abogados y algunos que nos miran mal como picapleitos, pero bueno, eso no hay que mirarlo. Aquí en Argentina nos dicen cuervos. Ah, Me parece que es un poco peor. totalmente de acuerdo. Bueno, no es nada cierto de todo ello. Aparte, somos tan necesarios como los pleitos Sí. mismos, Y buena gente, buena gente. totalmente. Además, todos nos dedicamos a escribir. Nuestro Exacto, medio de vida es escribir, no hay duda de eso, más allá exacto. de la oralidad. Bueno, ¿cuánto estás vos estás en Gran Canaria y a cuánto estás de la isla de La Palma? Pues mira, en vuelo, sí que ahí sabes que hay una compañía interna que se llama Vinter y es la que cubre todos los vuelos locales entre las islas. Y en vuelo estaremos nada, a 40, 50 minutos o menos, ¿eh? Media hora quizás en vuelo. En un 400, avión, un avión pequeño, no un avión de estas de reactor, me refiero. a 400 kilómetros estás aproximadamente. No, mucho menos, mucho menos. ¿Mucho Estamos menos? hablando, sí, quizás 300 kilómetros. Estoy hablando a ojo de buen cubero, pero aproximadamente así. Y en barco estaremos a una jornada, en barco o media jornada. Bien. Bueno, vos desde donde estás, ustedes pueden apreciar las lenguas del volcán, el fuego, la lava, o de ahí no aprecian nada. No, es decir, si a lo mejor vamos a la cumbre de lo que es la isla en un día despejado, sí podríamos a lo mejor observar algo de lo que es la columna de humo. ¿Por qué no lo podemos observar? Porque en medio de La Palma y Gran Canaria está la isla de Tenerife, que es la mayor isla de todo el archipiélago, y en medio hay un volcán enorme, que es la cima o la montaña mayor de toda España, que es el Teide, el volcán del Teide, que tiene 3.713 metros, y ese volcán, el día que le dé por explosionar, apaga la luz y vámonos, coger las maletas y habrá que irse de aquí, porque es un volcán gigantesco. Qué bárbaro. Ahora, ustedes no tienen tanta preocupación entonces en Gran Canaria como la gente que podría estar en La Gomera, que es la isla más cercana, si no me equivoco, ¿no? Correcto, mira, Gran Canaria, aunque no tenemos preocupación física, ni de daños, ni incluso de lo que es la nube de esto de polvo, porque afortunadamente está yendo bien verticalmente. Hay una parte hacia Europa, ha llegado incluso creo que hasta Suecia y hasta Noruega y hasta Italia, y otra parte ha ido hacia Puerto Rico. Imagínate cómo están las corrientes de los vientos que de estas cenizas y las partículas las está llevando. Sin embargo, hacia África, que es el lado que tenemos Gran Canaria, no ha llegado. La Palma es una isla que, sin embargo, tiene mucha conexión con la isla de Gran Canaria, a pesar de que pertenece a la provincia de Tenerife, pero tiene mucha conexión o muchos lazos con la isla de Gran Canaria. Y, por supuesto, nos sentimos muy dolidos o muy, no sé cómo decirlo, estamos muy apoyándolo. Todas las islas, no solamente Gran Canaria, todas las islas estamos volcados apoyando a La Palma. Es una situación increíble. Ustedes en Gran Canaria están más cerca de África. Correcto. Si miras desde el punto de vista del desierto del Sáhara, te vas a encontrar primero con Fuerteventura, perdón, con Lanzarote, luego con Fuerteventura y luego con Gran Canaria. Esas islas, Lanzarote y Fuerteventura, son más secas, son más áridas, más parecidas a lo que es el desierto de esto del Sáhara. Gran Canaria, pues, como estamos casi en medio, tenemos un poco de verde, un poco de esto de seco, un poco de ciudad, un poco de duna, y incluso cuando vienen las tormentas de aire del desierto de esto del Sáhara, todo el archipiélago, pero principalmente estas tres
islas que acabo de mencionar son cubiertas también por lo que llamamos la calima o por el siroco. Y hay veces, ha habido veces, por ejemplo, justamente un par de semanas antes, una semana antes de que viniese el confinamiento por el COVID, la isla de Gran Canaria estaba completamente como cerrada en niebla debido a una de esas tormentas de arena. ¿El siroco qué es? Es eso que te estoy comentando. En el desierto del Sáhara se produce una tormenta de viento tan brutal, tan feroz, que todo ese polvo llega incluso hasta Sudamérica y pasa por medio, pues, por las Islas Canarias. Y no, hay momentos, algunas de ellas que son tan rudas, tan fuertes, que vamos, que tenemos que usar hasta alguna vez hasta mascarillas o estos barbijos que se dice en Argentina para proteger las vías respiratorias. Acá es barbijo o tapaboca. Ajá. Bien. Ahora, ¿cuál es la actividad principal de la isla de La Palma? La isla de La Palma es una isla que es la actividad principal es el cultivo del plátano. Ten en cuenta que las Islas Canarias históricamente ha vivido de los cultivos. Hubo una época, en la época, por ejemplo, de Shakespeare, de William Shakespeare, que se exportaba mucho vino a Gran Bretaña. Luego vino lo que es la cochinilla, que es en lo que es la tunera, en lo que son los tunos, es un tipo de insecto con el cual se producía una especie de tinte en rojo o color, no rojo, sino como esto morado, y luego vino ya lo que son los plátanos, y todas las islas, o bueno, casi todas, muchas de ellas, Tenerife, Gran Canaria y La Palma, tenían unos extensos cultivos de lo que es el plátano, pero ya en las últimas décadas, los últimos 50, 60 años, cada vez ha ido a menos, a menos, a menos, menos en La Palma. La Palma es la única isla de las Islas Canarias que ha conservado como fuente de ingreso principal lo que es el plátano, no, y es el fuerte, pero no obstante es una isla que es tan pequeña, sin embargo produce muchísimas cosas. Por ejemplo, hay una producción de ron que se llama Ron La Aldea, que es un vino bastante, perdón, vino, es un ron muy tradicional de un emigrante gran canario que fue a Cuba y volvió a Gran Canaria, pero luego se estableció en La Palma porque había buenas cañas para hacer el ron. Tiene, por ejemplo, una producción de puros, de cigarro puro fantástica. En su momento, en los años 70, lo que es el millonario nazi en su yate privado trajo a Winston Churchill, a un anciano Winston Churchill, a recorrer lo que es La Palma y a conocer los puros, que era un gran fumador de puros, a conocer los puros de La Palma. Y luego también tiene algo que casi nadie sabe, que lo cual a mí personalmente me enloquece, como bebedor o degustador, mejor dicho, de lo que es el vino, tiene una producción pequeña de vino blanco que los sommeliers franceses dicen que si ese vino hubiese sido francés, hubiera estado en el top del top, e incluso esa pequeña cosecha o producción anual se va directamente para los Estados Unidos y para Inglaterra porque es un vino exquisito con un valor muy alto, y estos que saben y aprecian pues lo pagan, ¿no? Que es cierto lo que decís de Churchill, que era conocida su adicción a los puros, que días atrás en un programa que se llama El Precio de la Historia, que hacen en Las Vegas, Estados Unidos, Rich Harrison, que es el encargado, el dueño de la casa de empeños, viajó a Londres y allí fue a ver unos autos preciosos, altísimos, de altísima gama, 400.000 libras, imagínate lo que eran los autos, y el dueño de los autos le muestra el auto de Winston Churchill, que lo tiene allí, y en el lado izquierdo, porque viste que tiene el volante a la derecha, lo que se llama el torpedo, el tablero, tiene el agujero donde él apagaba los puros. Es impresionante. Qué bueno, lo Impresionante. desconocía. Sí, no, obviamente que los programas documentales te ayudan a eso, ¿no? A Ajá, conocer parte de la historia, por eso lo miro ese programa. Pero bueno, ajá. la situación en Las Palmas, las últimas noticias de hace apenas minutos, estamos hablando de 6.200 personas evacuadas ya. Una Sí, cifra sí, alta, ¿no? es un número muy alto para una isla relativamente pequeña. También se me olvidaba, a colación de lo que comentaba antes, y ahora te respondo a tu pregunta, que no sé si conoces al famoso diseñador de zapatos estos femeninos que se llama Manolo Blahnik. Ujú. Incluso Madonna ha dicho que tener un planning es mejor que tener sexo. En la serie Sexo en Nueva York se hablaban constantemente de esos zapatos. Pues Manolo Blahnik es de origen de lo que es La Palma, y su madre hasta hace muy poco vivía toda su vida ahí, y él solía visitar. O sea que es una isla llena de muchos encantos, una isla muy bonita, muy verde, y ciertamente para un número de habitantes como La Palma, que es relativamente pequeño, por no decir pequeño en sí, ya decir evacuado a 6.000 personas y más de 1.000 casas derruidas
por culpa de lo que es el volcán, estamos hablando de algo muy significativo. Ten en cuenta que además en la zona, en la que está, cruza parte de lo que es la isla, todo lo que es lo que son las carreteras, que es una isla que es muy montañosa y hay una parte que se llama el llano, que es la parte que es más llana, y también se ha visto perturbada por este volcán, porque no solamente son las casas, sino las carreteras, los conductos de agua. Ahora los plataneros o los que cosechan plátanos estaban pues lanzando el grito al aire porque esas cosechas, o esas, no tan solamente lo que es la cosecha, sino el propio árbol del plátano, de la platanera, se ponía en riesgo porque no iba a llegar agua suficiente para mantenerlos con vida. Bien, ahora el Estado ha ofrecido ayuda y de acuerdo a las últimas noticias de hace minutos, los plataneros están satisfechos con el compromiso del Estado respecto a los daños del volcán y también se está hablando de que no es cercano el fin de la erupción. ¿Tenés noticias de esto? Sí, correcto. Bueno, tengo que aclarar que yo no soy ni vulcanólogo ni No, soy no importa, sismo. pero tú sos Bueno, un pero sí, escritor sí, sí tengo interesado en lo que... noticias. No, y Ah, además yo lo estoy siguiendo prácticamente minuto a minuto. Antes de irme a la cama a dormir, por la mañana, durante el día, estoy pendiente de todas estas noticias y manejo mucha información, no solamente la nacional, sino la local también, que es la que está dando cobertura a nivel nacional y a todo el público internacional. El Estado español ha dado una subvención o va a conceder una subvención de 200 millones de euros, que no es moco de pavo, es una cantidad bastante grande. Ahora, sabes que ya te comenté en mi otra intervención que yo con los políticos soy bastante escéptico. Vamos a ver de lo que prometen a lo que cumplen y a lo que llegan. Vamos a ver si es cierto y vamos a ver si realmente estarán contentos los palmeros o no. si se cumple o no, porque las promesas siempre políticas hay que tomarlas con pinzas, siempre. Ahora, Correcto. el otro tema que tanto nos preocupa aquí, como está viniendo el calorcito, estamos con una cifra baja de personas que se enferman diariamente del COVID, no son tantos los muertos ya, estamos en menos de 100, hay días que hubo 6, 38, 92, se han liberado los estadios de fútbol, con un aforo menor, que la gente cumple, por supuesto, o también los espectáculos, ya hay aforo completo para los teatros. ¿Cómo está la situación en España? Que yo creo que también se está liberando, ¿no? Respecto al COVID. Sí, correcto. Yo, por ejemplo, pasé este verano en Hungría y pude estar un mes y medio sin utilizar en ningún lugar lo que es el barbijo, ¿no? El cubrebocas. Era algo magnífico, porque yo a nivel personal, y lo comento y lo oigo de personas que me rodean, nos está enfermando. El maldito, perdona porque use esa expresión, el maldito barbijo nos está enfermando. Y en Hungría la incidencia era mínima. Yo estuve por toda Budapest, recorriéndola como suelo hacer, estuve por varias partes de Hungría y allí estaba la vida completamente normalizada, completamente el que quería usarla, que lo usase, el barbijo, quiero decir, y punto. Y en España estamos tendiendo hacia ese camino. De hecho, ya hay filtraciones que dicen que el gobierno relativamente en breve va a quitar la obligatoriedad en todo lugar de lo que es el barbijo y aquel que lo quiera utilizar de manera voluntaria que lo use. Y con respecto a la incidencia, exactamente igual. Aquí en las Islas Canarias, por ejemplo, ha bajado notablemente y el volcán ha servido para que una vez por todas, durante un par de semanas o 3 semanas, no se hable del COVID. Es lo único que se ha dado del volcán, con lo cual mentalmente nos han dado un respiro a ese machaqueo constante del COVID, de cuántos mueren cada día, cuántos, etcétera. O sea que por una parte ha sido un alivio, ¿no? En ese sentido. Bien, están vacunados, muy vacunados en España ya, Sí, ¿no? sí, creo que estamos ya cerca del 90%, con lo cual, con esas cantidades tan altas, tiene que ir la cosa mejor, porque si no, económicamente, financieramente, vamos hacia el caos y hacia la ruina. Ya está viendo lo que está pasando no solamente en Inglaterra con el Brexit, sino también incluso se está hablando de que en el continente y en España, para la campaña de Navidad, que está ahí a vuelta de la esquina, va a haber escasez pues de muchas cosas. Sí, creo que fue un error lo del Brexit de parte de Inglaterra. Me da la Ujú. sensación, yo he estado varias veces, es un lugar, Londres es uno de los lugares que más me apasionan, me encanta estar en Londres, me encanta Inglaterra, en general me gusta, pero yo recuerdo que las veces que tuve, el 2015 para adelante, estaba bastante dividida la opinión respecto a esto, ¿no? Si salir o no salir Correcto. de la comunidad, ¿cierto?
Correcto. Yo, por ejemplo, Edgardo, estuve justamente el fin de semana antes del confinamiento en España, en marzo. Estuve en Londres, estuve 3 días en Londres. Fui incluso, había prometido a mis hijas a ver el parque de Harry Potter de la Warner, el cual se lo recomiendo a todo el que le guste, sea fan de esto de Harry Potter. Y tuve ocasión de estar en Londres. Ya se sabía que el COVID estaba golpeando muy fuerte en China y en algunos países, y había una masa de gente increíble por todas las calles de Londres y los comercios. Y es un país, como dices tú, pues apasionante, y los británicos son con su forma de ser, pero Londres es de esas ciudades, además, que me ocurre igual con Budapest, que cuanto más la visito, más me gusta. Es una cosa curiosa. Sí, Europa en general es bello, ¿no? Yo, por ejemplo, los lugares que siempre me he sentido cómodo ha sido en Roma. Roma es un poco Buenos Aires, a pesar de las diferencias de la arqueología. Roma es un lugar donde te sentís muy bien. Y Barcelona, obviamente, que es un lugar que me encanta. Ya cada vez que voy a Barcelona, no menos de 20 días me quedo porque me gusta Barcelona mucho. Es un lugar un tipo paradisíaco, ¿no? Así que, pero Concuerdo bueno, contigo en todo. ¿cómo? Que concuerdo contigo en todo. Roma, como dice la canción, deja una parte de mi corazón en Roma, porque es así, y Barcelona es apasionante, es apasionante. Realmente sí, pero bueno, no has perdido la práctica porque has publicado tus primeros 2 libros que acabamos de nombrar, lo vamos a repetir para que la gente sepa. El último es Lazo de Amor, Pactos de Sangre y Simón el Mago. Pero hay 2 proyectos, uno es Las historias de la señora Crackner, ¿no? Crackner, ¿es bien Ajá, dicho? Ahí ajá, está, ajá. bien. Que está ahí, está finalizado, está para imprimirse, ¿cómo está eso? Está en ciernes, es decir, las historias de la señora Krackner fueron Lazo de Amor, Pacto de Sangre es una novela que está publicada físicamente en papel en Argentina, en Buenos Aires, y en cualquier parte de Argentina se puede conseguir, incluso en el Mercado Libre, creo que me han dicho que también se puede conseguir, etcétera. Simón el Mago, sin embargo, es únicamente por Amazon. Pero Lazo de Amor, Pacto de Sangre son un compendio, si bien son 3 historias que voy contando, a su vez cuento subhistorias, y hubo algunas de ellas que tanto la editorial como alguna persona que leyó los borradores me comentaron que algunas de ellas quizás podía distraer el hilo conductor de lo que es la novela, por lo cual lo tuve que extraer, y esas historias las he unificado en La señora Krackner. Me queda una por terminar, que es muy interesante además, sobre una historia que ocurrió en Alemania y Hungría sobre cómo un matrimonio cogía niños huérfanos después de lo que es la Segunda Guerra Mundial y literalmente los esclavizaba. Es una historia que estoy trabajando e investigando sobre ella, es la última que quiero poner. Serían 3 historias donde el hilo conductor son 2 señoras mayores encantadoras que van contando una serie pues, de historias, ¿no? Y la tengo ahí por terminar, la tengo la están ahí en el brasero, cociéndose poco a poco. ¿Y el tiempo de la pandemia, del confinamiento, te inspiró en algún próximo trabajo? ¿O tenés... Yo soy una persona que de pronto me inspiro para escribir en hechos reales. Yo vivo en una casa quinta muy grande y enfrente está muy arbolado. Y hay un árbol que yo lo miraba todas las mañanas, muy grande, más de 30 y tantos metros, un pino. Y esta semana comenzaron a voltearlo. Y Wow. yo la miro a mi esposa y le digo, vos que escribís, ella escribe muy bien, está por publicar su primer libro, le digo, escribe algo sobre la triste muerte del pino, porque realmente es desgarrador ver cómo se van desgajando con la motosierra, cómo penetra en el árbol que tantos años nos acompañó, ¿no? Y yo digo, la pandemia seguramente va a generar en muchos escritores motivaciones especiales. Correcto, además estoy de acuerdo contigo, yo tengo una pasión por los árboles. En mi casa de Hungría, del sur de Hungría, el jardinero me decía, o había gente entendido, que el manzanero que tengo justo en la entrada, en la puerta, que estaba enfermo, que habría que cortarlo. Y yo decía que no, él se va a poner bien. Y ahí está, sin enfermedad ninguna, y yo no hice caso a esos consejos y está fantásticamente bien. Y este verano nos daba una sombra y unas manzanas muy buenas, con lo cual hay que luchar siempre por cualquier árbol, ¿no? Y efectivamente, yo durante el confinamiento, que aquí en España duró prácticamente 3 meses, me dio tiempo a terminar la segunda parte de Simón el Mago. A lo que decías, yo, por ejemplo, siempre cualquier novela, cualquier escrito que hago una labor de investigación.
la realidad y la historia es tan rica, tan llena de matices, hay muchas veces subhistorias que no estamos al tanto, y si te pones a escarbar, a investigar, verás que es algo incluso hasta mágico, con lo cual a escribir sobre la realidad y sobre interpretaciones que no se han dado para mí me resulta apasionante. Bien, sí, obviamente que la pandemia ha dejado muchas secuelas, especialmente en los más chicos, ¿no? Aquí fue muy larga, fueron 8 meses de una cuarentena interminable, con resultados, no sé si positivos, porque bueno, en definitiva nadie puede saber a ciencia cierta si el efecto fue bueno o malo, pero que hay secuelas, ¿no? Y han surgido, por ejemplo, un detalle, como me pasó a mí, que mucha gente ha terminado sus libros que tenía parados, y la pandemia permitió el tiempo para pensar, para escribir, lo cual es uno de los lados positivos de tanto oscuro que nos ha tocado vivir, ¿no? Absolutamente de acuerdo contigo, Eduardo. Sí, sí, porque el lado oscuro está ahí patente y me congratula oír eso que me estás diciendo, ¿no? Que haya habido gente que haya retomado esos proyectos intelectuales, porque luego está la otra parte. A mí, por ejemplo, a título personal, llevo reivindicando e intentando resaltar por qué, es decir, yo no soy negacionista, hay que vacunarse, etcétera, pero ¿por qué ha habido una especie de censura o de acallar cualquier voz que quisiera confrontar cualquier aspecto? Es decir, ha habido una versión oficial y esa es la que había que transmitir. Ten en cuenta que los periodistas no informaban, sino hacían de voceros, hacían de altavoces, transmitían muchas veces lo que la gente, lo que los taxistas decían. Sin embargo, yo, por ejemplo, recuerdo en España, y no conozco la televisión argentina, pero de toda la vida había programas muy bonitos, muy interesantes sobre debates, se traían expertos y se debatía. Sin embargo, con el tema de lo que es la enfermedad del COVID, que da para muchos aspectos interprofesionales, ¿no? No ha habido absolutamente nada. Y el mínimo programa que hubiese habido en canales como en vía o en plataformas como en YouTube era completamente esto, bloqueado, sancionado o quitado de lo que es la parrilla. Eso a mí me da que pensar un poco. Y luego ha habido mucha gente que psicológicamente se ha quedado afectada, e incluso suicidios, y eso se ha tapado completamente. Incluso el uso reiterado durante más de un año de lo que es el barbijo también produce consecuencias, y eso se ha silenciado completamente. Entonces, yo creo que hay que ser justos, decir las cosas como son, tanto en una cosa como en otra, y eso es lo que he hecho en falta, Está bien, está bien. Me parece que la vacuna salió demasiado rápido para lo que significa la creación de una vacuna, que estamos acostumbrados sin duda, 5, 6, 7, 10 años de sin duda. pruebas. Aquí salió demasiado rápido y ha causado buen efecto. Ahora, las secuelas, obviamente van a seguir por mucho tiempo, ¿no? Porque Ujú, evidentemente, especialmente para los más chicos, ¿eh? ujú, ujú, Porque además el otro día una música argentina muy importante, una rockera muy importante, me decía en otro programa que yo hago, que es como que el cuerpo se acostumbró a estar quieto, ¿no? Ocho ujú, meses sin salir, 8 meses ujú, sin ir a presentarse en público, ujú, solamente algunos streaming. Bueno, es como que el cuerpo, hay mucha gente que no quiere volver al trabajo, ¿eh? Le interesa el ujú. home office, está en su casa en pantuflas y trabaja, Sí, sí. y eso no es positivo. No, no, para nada, en absoluto. Ni para un adulto ni para los niños. Ten en cuenta que los niños, como dices tú, un parón de 8 o 3 meses, y además incluso en lo que es la actualidad, yo veo a mis hijas, por ejemplo, que van a su colegio y tienen que estar 5 o 6 horas con el barbijo todo totalmente puesto, incluso a la hora de hacer actividades físicas en el colegio también, y los niños se han tenido que adaptar. Tú y yo seguramente que somos de otra generación y de otra época, yo era un niño pues de barrio y salía todos los días y el fin de semana y me tiraba piedras y nos tirábamos piedras y corríamos y cogíamos la bicicleta y hacíamos mataperrería. Y los niños de hoy en día están con la tablet, con el móvil y en sus casas, y encima le ponemos esta situación. De hecho, hay voces que están diciendo que la preparación ya está siendo tan escasa que se cree que en una generación o dos va a haber escasez de profesores que puedan formar a los futuros niños. Ya hay voces críticas en ese sentido. Bueno, y luego hay otros más extremistas que dicen, bueno, si viene otra pandemia de esta dentro de 50 años o 100 años,
¿quiénes nos van a cuidar? Los youtubers o los influencers, porque no están formando a gente como tiene que ser, en muchos aspectos, no solamente académicos, sino como personas. Y por supuesto, este confinamiento tan prolongado y esta situación ha sido un lastre que se verá las consecuencias en el futuro, seguro. Sí, el nivel de intelectualidad en la humanidad está cediendo. Hay Ujú, un descenso importante, muy ujú, importante. Vos sabés que hay un youtuber argentino muy famoso, Elegante, que hace poquito estuvo allí en España, ujú, que vive en un barrio marginal, que si bien son edificios, se llama Barrio Bicentenario, ujú. son edificios de construcciones, son planes que ha hecho el gobierno, y bueno, ha tomado una trascendencia, tiene temas con 20 millones de reproducciones, bueno, ha sido de un día para el otro un tipo que se hizo famoso mundialmente. Y hoy, en mi pueblo, lo vi salir del despacho del intendente y de pronto vi la cantidad de personas que se sacaban fotos y hablaban con este chico, y yo me preguntaba, ¿no? Nuestra generación admiró grandísimos poetas, grandísimos músicos, y este chico de grande no tiene nada, sino que obviamente como yo tuve como una generación con poca formación, lo adoptó. Las letras reivindican, son muy machistas, reivindican Wow, la droga, sí, wow. sí, sí. Y sin embargo, me llama la atención porque lo vi, no solo que lo vi ese día, sino el día que llegó de España aquí, yo pensaba que era una caravana política de autos, no, era la caravana que traía este chico, que eran, no sé, 300 autos atrás de él, Wow. impresionante. Pero yo noto con mucha preocupación como vos, que hemos perdido los grandes talentos, tanto en Argentina como en el mundo, y yo no veo que haya una renovación. Y esto lo digo siempre, el que me conoce sabe que yo pienso esto, ¿no? Si Sí. tuvimos un gran Pablo Neruda y no hay nadie que lo reemplace, ¿no? On Borges. Un Borges, un Hernández, Ujú, ¿eh? ujú, ujú. Efectivamente. Tantos, un César Vallejo. Estoy de acuerdo contigo. Ten en cuenta, yo te decía antes fuera de antena Ujú. que la revista Financial Times, en el último número del año 1999, hizo un decálogo, una colección de cuáles eran los 100 misterios del siglo XX, que el siglo que ya acababa, y uno de ellos ponía a Argentina, que cómo era posible con todos los recursos y toda la riqueza que tiene y toda la extensión que tiene, sin embargo, estuviese en la situación que está. Intelectualmente, por lo que me estás contando, incluso ha bajado ese nivel, pero es un fenómeno mundial y preocupante. Yo a veces me planteo si a lo mejor tú y yo somos la última barrera, la última generación que hemos podido estar entre los dos mundos, porque esto de la tecnología nos ha ayudado como ahora que estamos manteniendo esta conversación, podemos oírnos, podemos vernos, etcétera, y sin embargo, a nivel de a que está creando auténticos idiotas. Es decir, que este chico que tú me dices que llega, que seguramente si los Beatles hubiese ido a Argentina en los años 60, no hubiese tenido tanta repercusión. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué ha hecho este joven para merecer tanta pleitesía, ¿no? O sea que es algo, es una señal del tiempo que estamos viviendo. Yo tengo un poco de esperanza de que estos fenómenos son pendulares. Hay momentos en que la sociedad se idiotiza y cuando ya está en idiota y ha sufrido, el péndulo va hacia el otro lado y vuelve a surgir una generación, fruto de la necesidad, vuelve a surgir una generación pues más potente y más formada. Y quizás esto es lo que nos toca vivir. Hay una minoría que se preocupa, que estudia, que hace talleres de escritura, de lectura, círculo de lectores que existen. Yo conozco varios, gente que se reúne. Y yo me reunía en la Fundación Argentina para la Poesía, que estaba en la peña más antigua de Buenos Aires, donde se cenaba. Era un lugar exclusivamente donde ingresaban hombres, no por tradición no entraban mujeres, y después de la cena, cada poeta sacaba lo último que había escrito y se leía en la mesa. Qué Era una maravilla. fiesta. Claro, y estaban las sillas donde se sentaba Borges, por ejemplo. Wow. Wow. Claro, eran todos grandes poetas. Y uno escuchaba lo que después ve en las promociones, los grandes libros, y uno tenía el placer de sentarse con el autor, que éramos todos miembros de la fundación. Yo era el secretario de prensa de esa fundación, y el regocijo que significaba ese intercambio, ¿no?
Vos me lees, yo te escucho y vos me escuchas a mí, ¿cierto? Y Maravilloso. sí, 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 es una de las peñas más tradicionales que lamentablemente quien era el hombre el hombre que financiaba el doctor Dodero, un hombre de una familia de armadores de barco, de mucho dinero, él llegó a publicar creo que 20 tomos de una antología poética, tal vez la mayor argentina, Ujú. financiada desde su bolsillo, ¿no? Wow, Un qué bien. filántropo el tipo, un filántropo totalmente. Pero bueno, esperanzas tiene que haber, si no estaríamos hablando de un final de la humanidad si no tenemos esperanza, a pesar de todas las cosas que están pasando, ¿cierto? Sí, correcto. Ten en cuenta que siempre se dice que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y esa siempre se dice generación tras generación. Y bueno, y que efectivamente hay que tener esa esperanza de que la gente que está por venir, a pesar de que nosotros que ya estamos en los 50 y tantos o más, pues lo vemos desde otra perspectiva, desde otra barrera, y quizás nos gustaría que fuesen las cosas por otro lado. Pero es lo que toca, es lo que hay. A mí me preocupa también, veo una bestialidad, y el caso de Argentina es paradigmático, pero España no le anda muy lejos, no le va a andar muy lejos. Nosotros tenemos por ahora el respaldo, que no sé hasta cuándo va a durar, de la Unión Europea, pero se ve como que los grandes poderes económicos, ten en cuenta que el 1% de la población mundial maneja mucho más dinero que 183 países de la ONU. Entonces, bueno, son personas que son a su vez propietarios de grandes transnacionales, ya no multinacionales, sino transnacionales. Y esta gente mueve el capital y los recursos sin ningún problema, sin ninguna barrera, no hay ningún problema. Ahora ha sacado ahora estos días los papeles de Pandora, ¿no? Que es una secuela de los papeles de Panamá, y se ve que eso es la punta del iceberg. Los verdaderos ricos, los verdaderos millonarios están ocultos completamente y están cada vez succionando más la vaca, y a lo que te queda a ti y a mí son gotas de la succión, pero las grandes litros y toneladas de esto de leche se lo están llevando otros, y eso es preocupante porque si tú dejas circular un poquito más, yo no te digo en gota, sino un litro de leche, simbólicamente, y todos nos vamos a enriquecer. Pero si vas succionando y tienes ese cariz o ese matiz tan egoísta, esos grandes poderes supraeconómicos, y que quieren cada vez succionar más y van asfixiando no solamente a las personas, sino a los países, como ocurre, digo, como en Argentina, como España, al final esto está muy negro. El futuro lo vemos cada vez muy negro, que somos esclavos del Fondo Monetario Internacional o de estos tipos de estructuras transnacionales, y al final estamos en una neoesclavitud, en lo cual es preocupante, muy preocupante. Sí, obviamente que sí, y también están los fondos buitres, aquellos que Correcto, se han enriquecido a costa del dinero de las malas administraciones de los gobiernos, porque correcto. muchas deudas se originan en malas administraciones, que es todo un tema muy profundo que afecta, que es mundial y es cierto, la riqueza se concentra Sí, la riqueza se concentra en pocas manos, muy pocas manos. Pero bueno, JJ, un placer escucharte desde Canarias, Gran Canarias, me alegro que estés bien, saludos a la familia. Yo también me siento como que te conozco hace muchos años y bueno, intercambiamos ideas de lo que vemos, para eso estamos. ¿M? claro que sí. Y espero que las autoridades son las que tienen que volver a estar incentivando la lectura, la escritura, porque hoy alguien dice, no, bueno, es la época que más se escribe y se lee porque el WhatsApp, no, pero yo hablo de otra escritura, no la del WhatsApp. Por supuesto. Por eso vos ves cuando entras a los portales tanta falta de ortografía que son impresionantes, ¿no? Bueno, bueno, eso es escalofriante. Yo intento un poco en mi Facebook, que es JJ Roderick, intento casi a diario poner alguna historia, alguna curiosidad, para mantener ese tono narrativo y de escritura, ¿no? Dando una muestra de cómo podemos ir, y estoy de acuerdo contigo. Esperamos que esas autoridades se vuelquen en la cultura
con mayúsculas, no con minúsculas, y también, ¿por qué no?, en el nacimiento y en lo que es la familia. La familia y el nacimiento de lo que es la población está reduciéndose de una manera drástica y los gobiernos tienen que apoyar también a las familias, porque la familia, al fin y al cabo, es el centro neural de cualquier sociedad y de cualquier país. Y como siempre, lo propio también para ti. Un placer estar contigo, ¿cómo no? Bueno, espero que rápidamente se acabe el sufrimiento de la gente de la isla de La Palma y te agradezco la entrevista. Sé que es muy tarde allí, usted tiene 5 horas para adelante, así que es la madrugada. Te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias. Otro para ti y para todos mis amigos argentinos.